Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estoy muy contento de poder transmitirles en este día del Señor, un día que nos ha dado para gozarnos y para confiar y salir adelante en toda empresa y en toda la tarea que nos corresponde a este día. Que el Señor les bendiga muchísimo a todos los hermanos que se están uniendo a este devocional. Y quería hoy leerles la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 16. Primera de Samuel 17, el capítulo y el versículo 16. Dice de esta manera: Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Estamos hablando del gigante Goliat. El gigante Goliat, este famoso gigante del Antiguo Testamento, él formaba parte del ejército filisteo. Y este Goliat era un paladín. La palabra paladín significa un campeón que nunca había perdido una batalla. Así que este gigante con armadura, allí lo describe las Sagradas Escrituras, un hombre de una estatura que se calcula tenía casi unos 3 metros de alto, tenía una armadura con un peso impresionante en metal, había bronce, había hierro, su lanza dice que era gigantesca y su espada también. Y este gigante formaba parte de los escuadrones del ejército filisteo que se habían levantado en ese momento para pelear contra el ejército de Israel. Así que permítanme hablarles en esta mañana desde esta palabra para poder orar y poder creer que el Señor tiene una salida a toda nuestra situación. Entonces, en este día quiero decirles que el capítulo 17, versículo 16 de Primera de Samuel nos habla de una batalla que en el momento de enfrentarse los filisteos de un lado, los israelitas del otro lado, en el campo de batalla, no podían pelearse a golpe de espada o en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque desde el primer día que se enfrentaron, este hombre llamado Goliat salió al frente con su armadura, con su escudo, con su estatura gigantesca, y entonces desafió al campamento de Israel diciéndole que envíen una persona a pelear con él, y que si esa persona le ganaba, todos los filisteos se entregarían y se rendirían si la persona que enviara a Israel le ganara. Lógicamente que no apareció ningún candidato para pelear contra Goliat, porque tenían tanto terror, tanto miedo a la imagen de este hombre gigante, que la verdad que por 40 días, tanto a la mañana y a la tarde,
Goliat era el que aparecía en el frente de batalla para insultarlos. Insultaba a Dios, insultaba la fe del pueblo de Israel, insultaba lo cobarde que eran, y allí dice que aún las rodillas de los soldados de Israel y de su rey golpeaban una contra otra de miedo al verle a este hombre. Entonces quedaron paralizados el ejército de Israel. Quedó paralizado por 40 días. Por 40 días no hicieron de enfrentarse ni de enviar a alguien porque no había quien vaya, ni tampoco atacarlos con todo el ejército. Entonces, hermanos, a los 40 días va a suceder algo. Y yo quería hablarles de este número, si bien hay todo un estudio que se hace en teología sobre los números escritos y repetidos muchas veces en la Biblia, como el 3, el 7, el 12, el 40, y no tiene más sentido que solamente el conocimiento y algún significado que tiene la Sagradas Escrituras para estos números. No vamos a usarlos como una cábala, como un número de suerte, porque no tendría sentido. Pero sí puedo decirles que el número 40 aparece más de 100 veces en las Sagradas Escrituras. Algunas menciones que yo voy a decir en esta mañana sería el diluvio de Noé. Duró 40 días y 40 noches, la lluvia gigante que cayó levantando a ese gran barco lleno de animales y con Noé y toda su familia, y allí por 40 días llovió sobre la tierra, 40 días y 40 noches. También Moisés condujo 40 años al pueblo de Israel a través de las arenas del desierto, una vez que fueron liberados de Egipto. También cuando ellos estuvieron junto a los límites de la tierra prometida, enviaron espías que estuvieron 40 días explorando para luego volver con las noticias, y a causa de esas noticias ir al desierto a caminar estos 40 años. También vamos a encontrar 40 días que caminó Elías en el desierto para tener un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Tenemos también que Jonás le anunció al pueblo de Nínive que sería destruido en 40 días si no se arrepentían de sus pecados. Y así podemos encontrar en el Nuevo Testamento también tenemos a Jesús teniendo 40 días de ayuno en el desierto, donde el diablo vino para tentarlo y de alguna manera tratar de desvirtuar la obra de Jesús allí antes del comienzo. Así que 40, el número 40 días, 40 años, 40, es un número que habla de pruebas, de dificultades, de luchas, de tribulaciones. Y entonces después también tenemos la alegría que al ser un número específico, también nos está hablando que toda prueba, que toda lucha, que toda situación que nos toca vivir difícil, tiene un final. Hay un momento que se acaba, hay un momento que se termina. Entonces, hermanos, en el día 40, cuando ya Israel de alguna manera se sentía derrotado porque no habían podido ni siquiera trabar batalla con los filisteos porque les habían puesto a este gigante adelante, escuchen lo que pasa. En el número 40 de las venidas
de este gigante llamado Goliat, anuncia otra vez con insultos, llama a alguien a pelear contra él, de alguna manera los está instando a que se rindan. Los soldados huyen, retroceden hacia atrás los de Israel ante tamaña persona que está delante de ellos, pero algo va a pasar. También quiero decirles, antes de mirar el desenlace de Goliat en esta batalla del capítulo 17 de Primera de Samuel, quiero decirles que los filisteos adoraban a Baal, y una de las formas de adorar y de rendirle culto a este dios pagano era a través del sacrificio de personas, de niños, de adolescentes que eran arrojados en el vientre, que era como un horno de fuego, porque eran generalmente de bronce estos ídolos, y le prendían fuego al rojo vivo, y allí arrojaban a las personas vivas para morir en sacrificio al dios Baal. Una de las formas de Baal era que tenía el cuerpo humano y la cabeza de un toro. A él se le atribuía que era el creador de la humanidad, se le atribuía que era el dueño de las lluvias, que era el dueño de los cambios climáticos, que era el dueño de las cosechas, y que si uno lo adoraba a este sucio ídolo, podían conseguir algunos beneficios. Pero también en una de las ciudades de Filistea, llamada Ecrón, allí Baal llegaba a tener otra imagen. Tenía la cabeza ya no de un toro, sino tenía la cabeza de una mosca gigantesca con el cuerpo humano. Y se le llamaba Baal Zebut. Baal Zebut. De esta manera se adoraba a Baal con este nombre, Baal Zebut. Lo podemos encontrar cuando un rey de Israel llamado Ocosías, también corrupto, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, vamos a encontrar al rey Ocosías enviando mensajeros para preguntar si él se iba a sanar de un accidente que había tenido. Entonces, ¿a quién mandó a preguntar? A Baal Zebut, en Ecrón, para que le digan y le adivinen los sacerdotes satánicos, le adivinen si iba a vivir o no iba a vivir. Ahí, en el momento que él envía a los mensajeros, aparece el profeta Elías y le dice: ¿acaso no hay profeta en Israel para que vayas a preguntar a un Dios como Baal Zebut si vas a vivir o no vas a vivir? Y allí viene una sentencia de Elías, dice: de la cama, le dice a Ocosías, donde te acostaste, ya no te levantarás porque vas a morir. Así que, hermanos, 40 en la Biblia tiene la idea del final de nuestras pruebas. Final de nuestras pruebas. Y a veces tenemos que reconocer que hay situaciones que se van dando todos los días, enfermedades, situaciones económicas, problemas de familia, que no se terminan, son como una cadena, y un día está el problema y pareciera que se va a acabar y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Entonces la Biblia me da a entender de que para nosotros los hijos de Dios está la esperanza de que la prueba tiene un final, tiene un acabarse, viene el fin de la prueba y entonces saldremos otra vez para seguir luchando
y seguramente vendrán otras pruebas sobre nuestras vidas. Pero también quería decirles por qué Baal era adorado con este nombre de Baal-Zebut. Saben que la palabra Baal-Zebut significa en castellano, significa el Señor de las moscas, el Dios de las moscas. Así era llamado este Dios sanguinario, este ídolo sanguinario de los filisteos, el Señor de las moscas. Saben, había plagas de mosca en todo el territorio de la Palestina, y entonces los filisteos le ofrendaban moscas hechas de oro puro para que el Señor de las moscas, Baal-Zebut, quite las plagas, porque eran muy molestas y se metían en las casas, en la comida, en todos los lugares. Había una tremenda invasión de moscas, y entonces de esa forma le clamaban al Señor de las moscas para que los liberara. Pero ¿saben una cosa? También cuando se sacrificaba alguna persona en el altar de Baal-Zebut, se lo dejaba 40 días, donde el cuerpo entraba en descomposición, y entonces nubes de moscas, nubes y nubes de moscas venían y empezaban a zumbar sobre todo el lugar, y entonces allí los sacerdotes, con esos cadáveres descompuestos, con las millones de moscas dando vuelta y zumbando, ellos creían escuchar en ese sonido alguna voz profética para decírsela al pueblo, al rey o a alguna persona importante. Y quería también decirles que leyendo sobre las moscas, es increíble, pero esa mosca que hoy está en tu casa molestándote, ella nace de un huevo, nace del huevo, y una vez que sale, tiene toda su vida, nace, crece, se reproduce y muere en solamente 40 días. Solamente 40 días es la vida de una mosca. Así que en este día yo quiero animarles a creer que todas aquellas cosas que son molestas para nosotros, que son como una mosca zumbando sobre nuestro plato de comida o sobre nuestras orejas, nuestra cabeza, en algún momento se van a terminar, porque la ley determina que 40 días sea el final de nuestras pruebas. Y saben que volviendo ahora a David, en 1 de Samuel 17, vamos a encontrar que en el día 40, Goliat avanza a la mañana, avanza hacia las filas de Israel. Dice aquí el capítulo 17 que todos corren, todos disparan, todos van para un lado y otro aterrorizados. Y en ese momento llega David, muchachito jovencito, 14, 15 años, viene con una bolsa de pochoclo, de pororó, trae otra bolsa con 10 panes para sus hermanos que son soldados del ejército de Saúl, y también les trae alguna ropa para que sus hermanos pudieran cambiarse de ropa y tener ropa limpia. Ese muchachito llega en el día 40 de la aparición de Goliat, y Goliat da por 40 veces ya el reconocido mensaje: salga uno de ustedes a pelear, el Dios de ustedes no sirve, todos ustedes son cobardes, si alguien me vence, y todo el canto que había hecho por 40 días. Lo único que ahora en el día 40
David está llegando al campamento y escucha la amenaza. Y allí David, dejando la carga que ha traído para sus hermanos, comienza a preguntar aquí y allá quién es ese gigante que amenaza al ejército de Israel. ¿Quién es ese enemigo que puede producir tanto miedo y tanto terror en las filas del pueblo de Dios? Y así, hablando y cuestionando a este gigante, lo hacen llegar a David hasta el rey Saúl. Saúl le dice: niño, ¿qué es lo que pretendes? Y dice: yo quiero ir a pelear contra el gigante. Y allí, de una forma amorosa, Saúl le dice: hijo, tú eres un niño y él es un campeón de las batallas, es un general, es alguien que nunca ha perdido una batalla, un paladín. No vas a poder vencerlo. Ninguno de nosotros se anima, y vos menos, por ser pequeño de edad y ser inexperto en la guerra. Sin embargo, David sigue insistiendo, y ahora Saúl le intenta colocar su armadura, una armadura de un hombre gigante que pasaba, dice, de los hombros, la cabeza de todo Israel hacia arriba, era la estatura de Saúl. Así que esa armadura no le sirvió a David, pero sin embargo él dijo: yo voy a ir con mi honda, voy a juntar unas piedras del arroyo y voy a llevar mi palito, mi cayado de pastor, y con eso voy a vencer al gigante. Lógicamente que los hermanos lo insultaron, lo quisieron golpear a David por tamaña audacia. Pensaban cómo le avisarían a su padre que ese niño que fue con un mandado de panes y de maíz tostado, ahora estaría muerto en las manos de un gigante. Pero ¿saben una cosa? La Biblia nos cuenta que David corrió hacia el frente de batalla, y mientras el gigante, a quien todos tenían miedo, venía a dar su mensaje número 40, allí le sale al encuentro David, y este gigante, cuando ve al niño con una honda, con un palito en la mano, se ríe, se burla de David y le dice: has venido a correrme como si fuera un perro. Y allí lo amenaza: te voy a destrozar, niño, te voy a tirar a las aves del campo, a las bestias. Mas, sin embargo, David dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, a quien tú has insultado durante 40 días. Hoy se termina esta prueba para Israel. Hoy se acaba tus amenazas. Y entonces allí corren los dos para enfrentarse. Lo que no sabía Goliat era que este pequeño era un experto en matar osos, en matar leones y en matar águilas que atacaban su pequeña manada de ovejas. No sabía Goliat, y se enteró demasiado tarde, que a la carrera David, tomando su honda, colocó la piedra, una piedra que entraría dentro de mi mano, y haciéndola girar a toda velocidad sobre su cabeza, arrojó la piedra, y la piedra salió con un zumbido a una gran velocidad y chocó con la frente, aquí entre los ojos, que era la única parte abierta en la armadura de Goliat. Estaba lleno de bronce, de hierro, de metales, de cobre. Pero allí donde tenía los ojos descubiertos para mirar hacia adelante, allí en el centro de los ojos le clavó la piedra David.
Y Goliat, sin darse cuenta que había pasado, comenzó a caer hacia atrás con todo el peso de su cuerpo y su gran estatura. Y entonces, cuando cayó al piso, David siguió corriendo hacia adelante, y tomando la espada grande, que seguramente no la podía manejar bien, pero levantándola, le cortó la cabeza al gigante Goliat. Y allí el pueblo de Israel, animado por esta victoria de David, corrieron a los filisteos y les dieron un alcance y tomaron una gran victoria sobre este pueblo que adoraba al Señor de las moscas. Así que, hermanos queridos, no sé cuál será tu Goliat en este día. No sé cuál será tu mosca molesta de pruebas, de luchas, que te hacen derramar lágrimas, que te hacen angustiar, que te hacen sentir mal. Pero yo quiero decirte que en Dios podemos ponerle un punto final y volver a empezar y volver a seguir hacia adelante, sabiendo que habrá nuevas batallas, nuevos Goliat, nuevas moscas por vencer, y aún el Señor de las moscas será avergonzado, será derrotado, porque cuanto más nos provoque, más también será la fuerza de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y termino para poder orar con ustedes. Dice el apóstol Pablo en un momento: yo soy débil. No me siento con las fuerzas, porque a veces venía una lucha y otra, lo perseguían los judíos, los perseguían los gentiles, los perseguían hasta los de su propia casa, lo perseguían las autoridades, lo perseguían por predicar de Cristo, y en un momento él de cansancio, en un momento de angustia, como que nunca se van a terminar las luchas para su vida, él dice: me siento débil, me siento sin fuerzas. Pero, como era Pablo, dice también: pero he llegado hasta aquí y sé que cuando más débil sea, más fuerte será Dios en mí. Y luego, en otra parte de sus cartas, da este grito de victoria, como si hubiera llegado al día 40 y se estaban terminando todas sus guerras. Él da este grito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermano y hermana que estás del otro lado, te bendigo en este día y te animo a que ahora juntos nos unamos para hacer esta oración, creyendo que el Señor tiene un final para tus luchas, un final para tus pruebas, un final para tus amenazas. Saben que me encanta cómo David no llegó en el tercer día, ni en el día 30, ni a fin de mes. Llegó a los 40 días de amenaza y allí cortó con la prueba que estaba teniendo Israel, cortó con la cabeza del gigante, y entonces allí pudieron tener una de las victorias y de las batallas más triunfantes de Israel contra los filisteos. Así que el Señor de las moscas, el Señor de la podredumbre, el Señor de los gusanos, el Señor de las cosas asquerosas que quisiera hacer contra nuestras vidas, no lo va a lograr, porque ya el Señor le ha puesto un final. Y aún esa mosquita que anda en esta mañana en tu casa, cuéntale, no sé cuánto será que ya ha nacido, pero cuéntale 40 días y ya no estará más para molestarte. Vamos a orar al Señor y que Dios les bendiga en este día de una manera muy especial. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por permitirme salir con este devocional en este día donde confiamos que tú, oh Dios, nos estás hablando profundamente a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese número 40 en la Biblia,
porque habla de acontecimientos tan poderosos, tan gigantes, y muchos de ellos contrarios, muchos de ellos en contra del pueblo de Dios, pero de todos fueron librados por tu mano, Señor. En este día oro por mis hermanos varones, mis hermanas mujeres, Señor, que están derramando lágrimas, porque alguna situación pareciera que nunca va a terminar y es como una cadena de situaciones adversas que vienen y vienen y vienen y vienen. Pero hoy, Señor, nos levantamos contra Baal-Zebub, nos levantamos contra este señor de la podredumbre, nos levantamos contra este señor de la muerte y proclamamos que no moriré, como dice el salmista, sino que contaré las maravillas del Señor. Bendigo, Señor, a tus hijos, sus matrimonios, sus vidas como padre, la vida de las congregaciones, de tus siervos, los pastores. Y en este día, Señor, encomendamos todas nuestras vidas en tus manos. También hoy, Señor, coloco la vida de este siervo de Dios, pastor de la ciudad de Recreo en Catamarca, nuestro querido hermano Leoncio Rodríguez, que está por entrar en una precirugía renal. Allí van a mirar sus riñones, pero oh Dios, pon tu mano en este día sobre la vida de tu siervo que ha venido sufriendo durante mucho tiempo, y seguramente este será un final para su vida, pero un final de victoria. Señor, oro por cada necesidad, si hay enfermos, si hay aflicciones, si hay situaciones que arreglar, alguna cosa, Señor, que enfrentar, sea hoy tu mano cortando de nosotros, de nuestras vidas, todo aquello que ha sido largo y el proceso ha sido doloroso. Y nos levantamos diciendo como el apóstol Pablo: ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo bajo, ninguna cosa, ni hambre, ni desnudez, nada que pudiera hacerme este mundo o el hombre que habita en este mundo, ninguna cosa podrá sacarnos de ese amor de Dios que nos cuida y nos libra de todo mal. Bendigo, Señor, el inicio de este día laboral en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo desde este lugar y seguimos adelante. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos otra vez mirando las Sagradas Escrituras y de alguna manera también poniendo nuestra pequeña fe en aquel que tiene un final para todas nuestras pruebas. El Señor les bendiga muchísimo. Muy bien. Bueno, veo, todavía no se corta, pero veo un montón de saludos. Se los devuelvo y bendigo vuestras vidas en este día precioso que el Señor nos ha dado. Muy bien.